La noticia del hallazgo de los restos de un apóstol suscitó en diversas épocas el interés por muchas personalidades en enterrarse en la Catedral de Santiago. Hoy podemos realizar un desconocido viaje a través de la historia recorriendo la galería de las tumbas del templo. Miles de peregrinos acuden cada año a la Catedral de Santiago para honrar al apóstol, germen de la propia ciudad. Muchos se han informado previamente sobre la historia del monumento y conocen al dedillo los secretos escondidos en él. Pero una gran mayoría desconoce que este lugar alberga los restos de un número incalculable de personas. Desde reyes a canónigos, pero también nobles especialmente generosos con la basílica, trabajadores de la propia iglesia y anónimos que duermen el sueño de los justos. Hay enterramientos contemporáneos, como son los que vemos en este claustro, hay enterramientos de época moderna que los tenemos por toda la catedral, o en diversos enclaves o sitios puntuales, hay enterramientos medievales que los tenemos en el claustro medieval, en los cuales hay algunas sepulturas pues, que han estado descubiertas y trabajadas, pero no tenemos una aproximación. El descubrimiento del sepulcro original del apóstol en el siglo IX y de sus discípulos Atanasio y Teodoro fue el inicio del culto que ha convertido a esta pequeña ciudad en uno de los destinos básicos del cristianismo. Hay toda una serie de enterramientos alrededor que lo veneran, que están orientados hacia él. Entonces, esa tradición de culto y de veneración hacia Santiago y además de tradición de venida a esta zona de la península ibérica junto con un sepulcro con una serie de vinculaciones sepulcrales alrededor que lo están venerando, pues hace que se atribuya a Santiago de una forma yo creo que bastante coherente y bastante plausible para el momento. Por eso no es de extrañar que una vez construida la catedral, muchos quisieran ser enterrados en ella. Tantos que hoy en día es literalmente imposible establecer un número aproximado de las sepulturas que pueden encontrarse aquí. No hay un registro de todas las personas que se enterraron a lo largo de su historia en la catedral. Tenemos amplia documentación de enterramientos desde la época medieval, por supuesto. Entonces se pueden ir siguiendo algunos de los casos principales y fundamentales y que han llegado hasta nosotros a través de la documentación en época moderna, en época medieval, moderna y contemporánea, por supuesto. Pero un registro como tal no lo tenemos. Los reyes tienen su propio panteón, aunque no en su ubicación original. La capilla donde descansan actualmente data de mediados del XVI y un siglo más tarde se talló en los muros un conjunto de arcosolios para emplazar los sepulcros de varios regentes de los siglos XI a XIV. Raimundo de Borgoña, el esposo de la reina Urraca, Berenguela de Barcelona, reina consorte de Castilla y León, Fernando II y Alfonso IX, reyes de León, y Juana de Castro, reina consorte de Castilla y León por su matrimonio con Pedro I el Cruel, están inmortalizados en estas esculturas. Desde un tiempo se había intentado establecer, o se quería establecer una relación con la casa, con la realeza del Reino de León, ya en época de Gelmírez, y ya además no solamente por diversos cargos, sino bueno, pues una serie de vinculaciones. En ese momento los enterramientos no se produjeron, en el caso de Alfonso VII, así, pero sí posteriormente pues con Fernando II, con Alfonso IX, hubo enterramientos de monarcas en la catedral, monarcas, infantas, Berenguela. La nobleza también se encuentra presente en muchas de las capillas que jalonan este monumento. Sus generosas contribuciones a la Iglesia les aseguraban un lugar junto al apóstol. Una serie de dádivas y una serie de políticas de favorecimiento por parte de la nobleza y sectores nobiliarios pues, le granjean el afecto de la Iglesia y la posibilidad de enterrarse en zona sagrada, como es, más allá del cementerio, como son dentro de los propios templos, ¿no? Y aquí pues, yo destacaría por encima de todos a Pedro Froilaz de Traba, probablemente uno de los personajes más interesantes, más recios de la historia medieval de Galicia y más destacados, evidentemente, del siglo XII con Gelmírez y Alfonso VII, ¿no? Obispos, arzobispos, cardenales y otros religiosos se reparten por la multitud de capillas que rodean al altar mayor, aunque también encontramos tumbas ajenas como la del arquitecto Domingo de Andrade. Es en el claustro medieval donde se acumula la mayor parte de fosas. Una serie de enterramientos en el
en el claustro medieval, pues que atestiguan evidentemente la rica y la activa vida que tuvo este templo en época medieval, y además también asociada pues a otros personajes en la catedral, como pueden ser miembros del concejo que fueron especialmente dadivosos con la iglesia. Paseando por esta impresionante galería, somos testigos de la historia a través de las tumbas. Algunas han sido prácticamente borradas por el tiempo, y otras son reflejo de las modas. Por ejemplo, en los años 20, los marmoleros estaban influidos por el Art Déco, y una década más tarde se volvía a diseños más austeros, como la propia España demandaba. No existe una ruta por las sepulturas de la catedral compostelana, pero sin duda sería una interesante lección de historia. Quizás sí sería un proyecto bonito de acometer, además en Galicia, donde tenemos tal relación con el culto a la muerte, ¿no? El culto en cuanto a veneración y a comunicación con nuestros antepasados y con nuestro pasado. Muchos de estos mausoleos están hoy olvidados. Algunos, sorprendentemente, siguen recibiendo flores. Y hay uno que es el destino final de la ruta peregrinatoria más importante del catolicismo europeo.